9:54. Hoy continúa la ronda de interpelaciones a ministros del gobierno. Será el turno de Ignacio Briones, el tercero esta semana, que será interrogado por el diputado Jaime Mulet. Y es, como decíamos, una serie de interpelaciones la que ha generado también tensiones entre el gobierno y la oposición. Vamos a tomar contacto con el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, para abordar el escenario político ahí en el Congreso. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buen día, Sebastián, buen día. Diputado, bueno, ya lo decíamos, es la tercera interpelación, queda una cuarta todavía, la de hoy día es la de Ignacio Briones, luego queda la de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. No se descarta la posibilidad incluso de citar a la ministra Marcela Cubillos, de Educación también, para que dé respuesta. Si bien se entiende que esta es una atribución que tienen efectivamente los diputados y que es un espacio para generar diálogo, también ha sido un espacio de tensión que de alguna manera ha alejado las posiciones entre el gobierno y la oposición. Me gustaría conocer su opinión respecto a estos procesos y al momento en particular, considerando que viene el proceso constituyente y que de alguna manera esto ha generado ruido en eso. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la pregunta, pero los diputados, y digo los diputados, no los parlamentarios, porque es una atribución que el Senado no tiene, los diputados no solamente tenemos el derecho de poder hacer las preguntas que Chile se está haciendo, sino que tenemos el deber constitucional de cumplir con una obligación de fiscalización. Nos guste o no nos guste, a los unos o a los otros, pero hoy día la oposición ha planteado la necesidad de hacer preguntas que tienen que ver con los temas que la comunidad nacional se está preguntando. Y por eso se interpeló a la ministra del Trabajo y fue una muy buena interpelación, tanto de quien interpeló como de la ministra que contestó. La reforma a la salud que está exigiendo la comunidad nacional y que todos creemos que es absolutamente necesaria, y hubo un interpelador que fue firme, fue duro, con un ministro que fue firme y que fue duro, y que se intercambiaron informaciones que no estaban ni en la calle ni en los medios de comunicación, algunas de ellas. Hoy día es cómo vamos a sostener los cambios que Chile necesita, y por esa razón el ministro de Hacienda va a responder una serie de preguntas cuyo cuestionario ya fue entregado para ver qué es lo que viene como reforma tributaria de verdad, para efectivamente ponerle sustento permanente y no a través del endeudamiento país, de cómo vamos a hacer que la salud mejore, que las pensiones mejoren, o que el ingreso mínimo garantizado que está en el Senado todavía puede resolverse. Y lo de medio ambiente tiene que ver con cambio climático, que nos olvidamos de ello. Recordemos que era el gran tema durante meses, ¿no? Diputado, ahora nadie está cuestionando las facultades que tienen efectivamente los diputados para esto, sino más bien el momento en el que se hace. Esta semana, por ejemplo, el senador Chaguán, en el contexto del rechazo que manifestaron senadores de RN a una nueva constitución, posición que fijaron esta semana, decía precisamente que no podían estar en este escenario en el que además la oposición contribuía poco, porque se la llevaban en interpelaciones o acusaciones constitucionales, dejando de lado la agenda social, por ejemplo. Ese es el análisis que hay en parte de Chile Vamos. No, en absoluto, y lo descarto y lo desmiento tajantemente. ¿Por qué? Porque en la mañana tenemos las sesiones de salas con una agenda intensísima. Sebastián, todo el mundo sabe que el Parlamento, en el caso de la Cámara, sesiona en sala martes, miércoles y jueves, que es bastante más que lo que sesionan en sala otros países. Hay mucho trabajo de gabinete, hay mucho trabajo de comisiones. Nosotros hemos estado sesionando de lunes a viernes, incluyendo algunos fines de semana, incluyendo las semanas distritales desde que comenzó el estallido social. Por lo tanto, nadie podría decir que estamos retrasados. Segundo, las interpelaciones son en la tarde y tampoco afectan las comisiones, que tenemos dos bloques, un bloque que parte a las 15 horas, a las 15:30, y otro bloque que parte a las 18:30. Las sesiones especiales para interpelaciones se están haciendo entre las 16 horas y las 18:30. Ambos bloques, el primero se adelantó, el segundo se atrasó media hora, pero las comisiones están funcionando hasta las 9 de la noche. Entonces, ni un segundo de retraso en el trámite legislativo. Decir eso es no solamente desconocer, sino que además tener mala leche, porque es cuestión de súper fácil, es cosa de meterse a los horarios de las comisiones y es cuestión de ver. Es más, hago un paréntesis. Por acuerdos de comité, no solamente porque el presidente de la Cámara está facultado para ello, hemos acordado que si llega un proyecto con suma urgencia o discusión inmediata, esa comisión automáticamente está autorizada para sesionar en paralelo a la interpelación. O sea, ni un segundo de retraso. Nos estamos recargando muchísimo de pega, pero es nuestro compromiso frente a la respuesta que Chile hoy día espera, ni más ni menos. Descarto absolutamente, Sebastián. Ajá, diputado, pero ¿no genera un escenario de tensión extra con el gobierno en el momento en que se necesitan precisamente acuerdos en materias importantes también?
Yo le preguntaría esto, Sebastián, a los dos ministros que ya fueron interpelados. Independientemente que los interpeladores quedaron contentos en las cosas que dijeron, los ministros quedaron contentos porque tuvieron la oportunidad de decir lo que primero están pensando hacer, cuestión que esperamos que se concrete, y lo segundo es que tuvieron la oportunidad de informar cuestiones que normalmente no se informan, de tal manera de que el resultado de las dos interpelaciones, lamentando el desalojo al final porque hubo gente que no entendió que venir a las tribunas en muy buena voluntad, somos uno de los pocos parlamentos del mundo que tiene tribunas abiertas a la gente, la mayoría de los parlamentos del mundo funcionan sin público presente y le hemos pedido, le hemos insistido para evitar el desalojo que dejen debatir independientemente de lo que piensen los unos o los otros y finalmente tuvimos que desalojar. Pero el resultado de las interpelaciones yo creo que le han servido a ambos, le han servido al gobierno, le han servido a la oposición y desde ese punto de vista es una oportunidad para que se digan las cosas que normalmente se dicen en reuniones cerradas, pero no en presencia de la gente. Y los medios de comunicación, ustedes han estado mostrando algunas preguntas, algunas respuestas, y eso es bueno. Informa a la comunidad que el Congreso Nacional no está ajeno a las preguntas que se están haciendo la gente, y por otro lado tampoco está ajeno a lo que está tratando de hacer el gobierno. Que estamos medio desarticulados, es cierto, porque falta el liderazgo, pero finalmente lo que estamos haciendo es justamente tratando de dar respuestas. Ese es el objeto de las 4 interpelaciones que están programadas. Pero pareciera que se ha demorado más de la cuenta en algunos casos, ¿o no? El avance de esta reforma, me refiero. Sí. Por ejemplo, en el tema de pensiones. Bueno, tengo un problema con el audio. Sí, ¿me escucha, diputado? ¿Aló? ¿Sí? Se cortó por todos lados. Vamos a tratar de retomar la comunicación. Hay un problema de audio ahí con el diputado y presidente de la Cámara, Iván Flores, con quien estamos en conversación a esta hora en directo desde Valparaíso para abordar precisamente la semana de interpelaciones ahí en el Congreso, y no solo eso, sino también el avance de algunas de las reformas más importantes, entendiendo que hay cierta preocupación por la demora. Diputado, ¿me escucha ahora? ¿Diputado? Sí, lo escucho perfectamente. Bien, ahora sí. Diputado, le preguntaba por la demora en algunas reformas precisamente. Usted hablaba de la carga de trabajo que hay, de cómo las interpelaciones no han interrumpido tampoco el trabajo de las distintas comisiones. Sin embargo, hay una demora en ciertas reformas que es bien relevante. Por ejemplo, en el tema de pensiones, que parece uno de los más urgentes ahora. Bueno, mira, ayer el ministro, algún diputado se enojó conmigo porque yo hice una aclaración al final de la interpelación, porque le corregí una información que el ministro lo dijo el Congreso Nacional. El Congreso Nacional dijo tiene 9 años el proyecto de reforma de ISAPRES. Yo al final lo corregí y le dije, disculpe, no es el Congreso Nacional, el proyecto entró el 2011 y la Cámara de Diputados lo despachó el 2013. Averigüe dónde está. Primera cosa, o sea, no nos metamos a todos en el mismo saco porque el Congreso Nacional son 2 cámaras independientes. Lo otro es que, bueno, en el caso de pensiones que usted menciona, Sebastián, el proyecto ingresó por la Cámara y coincide más o menos con el estallido social cuando nosotros estábamos debatiendo que no era el 10% lo adecuado para mejorar el pilar solidario, sino que había muchas cosas más. Teníamos que ver con las AFP, teníamos que ver con el modelo que genera una capitalización individual y es el pilar contributivo, el que siempre se viene quedando atrás y no toma ningún beneficio. Estábamos en eso, surge el estallido social y nosotros exigimos más. No solamente como oposición, estábamos todos de acuerdo que lo que se venía negociándose apenas 10% y que además pagadero a 7 meses no era ni por cerca suficiente como para intentar dar una respuesta, y el gobierno quedó en ingresar una indicación con mejoras. Esa indicación nos obligó a nosotros a decir, ok, vamos a trabajar el viernes, vamos a trabajar el sábado. La indicación hasta el día de hoy no llega. Ahora, yo entiendo que en la medida que la reclamación social, lo que nosotros hemos presionado, lo que el gobierno está trabajando, todavía no cuaja en una reforma mucho más integral. Y por esa razón digo, Sebastián, que me alegra mucho que haya habido una interpelación anteayer a la ministra del Trabajo, porque lo que ella planteó no tiene nada que ver con lo que el gobierno planteó en el mes de octubre. Sí. Lo del mes de octubre era una reformita, ita. Y lo que hoy día estamos hablando es, con el pilar solidario fortalecido,
hacer un giro importante en el pilar contributivo, o sea, a 1,5 millones de pensionados. El resto de los proyectos que están en trámite, nosotros le hemos dado salida. El gobierno, ojo, de nuevo lo critico, y en buena, crítica constructiva, no puede meter en cada discurso presidencial en la frasecita y le pido al Parlamento que haga la pega, le pido al Parlamento que se preocupe. Nosotros hemos respetado 100% las urgencias que el gobierno pone, hemos despachado proyectos en un día, la mayoría de los proyectos están saliendo en 2 semanas, una semana para las 2 o 3 comisiones, una semana para la sala y se despacha. Entonces fíjese bien cómo estamos trabajando la Cámara de Diputados, se va a dar cuenta que estamos haciendo la pega con mucho esfuerzo. Y entendiendo que la reforma del sistema de pensiones es el tema más urgente, ¿cuáles son los plazos que se deberían manejar entonces para esto? Bueno, hemos conversado con el ministro Ward varias veces, el lunes estuve con el ministro Blumen tratando de que hablemos en serio, pues, hablemos con las cartas sobre la mesa y en serio. ¿Cuándo quieren tramitar la reforma tributaria? Y nosotros le estamos pidiendo que la ingresen ya, ahora. Ayer la ministra estuvo nuevamente en la Cámara de Diputados. Yo entiendo que están avanzando las negociaciones con la oposición, entiendo que han habido algunas conversaciones también con organizaciones gremiales y esto ojalá que nos permita que la reforma previsional ingrese, ya no ingresó esta semana, pero que ingrese la próxima y le vamos a dar trámite prioritario. Si tenemos que trabajar solamente ese proyecto y le pedimos al gobierno entonces que le saquen las urgencias a otro para dedicarnos mañana, tarde y noche a la reforma previsional, lo vamos a hacer, vamos a trabajar todo lo que sea necesario. Entonces nosotros absolutamente disponibles desde el primer día y vamos a seguir estando disponibles para resolver estos problemas. Entonces un llamado al gobierno que se apure, un llamado a la oposición que se junte porque los negocios individuales de un parlamentario o de un dirigente partido no sirven porque va a venir el otro con su propio negocio, va a venir el otro con su propio planteamiento y no vamos a llegar a acuerdo. ¿Por qué no se juntan los partidos de gobierno con su gobierno? Bueno, está pasando, sí es evidente, pues no hay liderazgos, yo no digo únicos, pero no hay liderazgo ni siquiera que represente a toda la oposición y no hay liderazgo que representen a todo el oficialismo. Mira lo que está pasando con el proceso constituyente y el plebiscito, sí. Los que firmaron, los que suscribieron hoy día se están desmontando. ¿Qué le van a decir a la comunidad nacional que no va a haber plebiscito ahora? O sea, perdónenme, que no va a haber proceso constituyente. Aquí tenemos que actuar en serio, porque si no este tema se nos va a enredar. Y si el presidente de la República no asume la conducción política de esto y le dice a la oposición, ¿sabes qué más? Vénganse todos para acá, busquemos un acuerdo. Y ordena a sus partidos políticos, esta cuestión se hunde. Sí. Entonces, todavía que estamos a tiempo, dado que hay un veranito San Juan, entonces asumamos los liderazgos que correspondan. Bien, nosotros desde el Parlamento vamos a hacer la pega que nos toca. Diputado Flores, gracias por conversar con nosotros esta mañana, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes, Sebastián. Muchas gracias. Que esté muy bien, buen día. 10:06, pausa, volvemos con más de Noticias Express aquí en CNN Chile. Dile adiós a una piel seca. Las cremas y exfoliantes de Sanifs están hechos con humectantes y extractos de origen natural. Logra una